Bien, ya estamos aquí de regreso, ya está instalada esta mesa de debate. Los martes son de debate aquí en Radio Centro en el 97.7 y hoy tengo el gusto de saludar a Emilio Álvarez y Casa. Emilio, bienvenido. Julio, ¿cómo estás? Grande Bien. alegría saludarte y por tu conducto aquí al auditorio de Radio Centro. Qué gusto verte acá, ¿eh? Bueno, pues aquí. Enhorabuena. Gracias, muy amable, Emilio. Está también Félix Salgado Macedonio. Félix, bienvenido. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Al contrario. Bien, pues el tema de esta mesa de debate es Guardia Nacional, militarización y derechos humanos. Suelo decir entre broma y serio aquí que buscamos que haya un debate de altura, de ideas, con fuerza en las ideas, con respeto a las personas, con civilidad y que, les digo en son de broma, nada de golpes bajos abajo abajo del calzoncillo de boxeo, nada de herraduras en el guante, cuando les diga sepárense, se separan. No vale morder. Sí, no se vale, no se vale. Entonces, comienzo si me permiten. Emilio, ¿por qué es tan censurable esta propuesta de Guardia Nacional cuando la gente en todo el país lo que quiere es que se resuelvan los problemas de seguridad que son tan graves en todo el país? No solo porque es un error, sino porque es un modelo que ha demostrado empírica, política y éticamente que está fracasado. La militarización de la policía no es un nuevo ejercicio, lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, ya como país. Y además está dando pie no solo este modelo, sino la intervención de las Fuerzas Armadas en otros ámbitos de la vida pública, debo decir, para una enorme sorpresa de mi parte, y no creo que solo sea yo el único sorprendido, porque de quien menos hubiéramos esperado, una propuesta de esta naturaleza la estamos recibiendo. Andrés Manuel fue muy crítico del uso de las Fuerzas Armadas en la campaña, y no solo la campaña, o sea, lleva años criticando este modelo. Pareciera que algo cambió en el camino. Pareciera incluso que la apuesta a recuperar la Secretaría de Seguridad Pública se cambia en el camino. Y me parece entonces que estamos en el país teniendo una discusión equivocada. La discusión equivocada no es ejército sí o no. La discusión en el país es cuál es la política de seguridad que necesitamos para enfrentar la crisis de violencia que vivimos en el marco, Julio, tú lo has documentado de manera sistemática, de una muy, muy profunda crisis de violaciones a los derechos humanos y de violencia. Senador Félix Salgado Macedonio, ¿por qué la izquierda? ¿Por qué alguien como tú, que vives en Guerrero, que conoces Guerrero, donde ha habido tantas violaciones a los derechos humanos por parte de soldados, de marinos, de Fuerzas Armadas, ¿por qué la izquierda propone ahora una forma de militarización como es la Guardia Nacional? Bueno, Emilio ya dijo que está demostrado que es un fracaso utilizando al militar en la policía. Es correcto, está demostrado que es un fracaso. ¿Por qué? Porque de manera irresponsable, los presidentes de la República que pasaron sacaron al ejército a las calles a hacer tareas de seguridad pública, sin ningún marco legal ni jurídico que les permitiera hacer esas tareas. Tú ves al ejército y los delincuentes pasan frente a ellos, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque no tienen el marco jurídico para que ellos puedan actuar. Había una ley de seguridad interior que afortunadamente la Suprema Corte de Justicia la desecha y no tiene nada que ver con la propuesta de Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata es que la policía militar, la policía naval y el cuerpo de la Policía Federal puedan hacer una policía de élite, una policía, un cuerpo especial para brindar seguridad pública con capacitación y con mando civil. Y pues todos sabemos que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas pues, es el presidente de la República. Entonces, ¿cómo actuaban los militares? ¿Qué hacían? Tenemos antecedentes en Guerrero, la matanza del Charco, ¿sí? Los policías matando campesinos en Aguas Blancas, lo último, los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, Tlaxtlaya,
Este debate tiene mucho interés por los participantes porque Emilio Álvarez y Casa ha sido un hombre dedicado permanentemente a la defensa de los derechos humanos desde su infancia con su padre, don José Álvarez y Casa, en CENCOS, presidente del Comité de Derechos Humanos del Distrito Federal, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde donde él fue factor de impulso de la investigación sobre el caso Ayotzinapa, y a su vez Félix Salgado Macedonio ha sido presidente municipal de Acapulco, diputado federal, actual senador y preside la estratégica Comisión de Defensa Nacional en el Senado. Ese es el contexto en el cual se da este debate. Emilio, ¿de veras es policíaca la Guardia Nacional? No es policíaca. Entiendo que el presidente es el mando civil, pero la propia reforma que se presenta habla de un mando mixto. Uh-huh. Los efectivos son policía militar, policía naval, son soldados con una banda que dice policía. Y el reclutamiento, la estructura de la operación es militar, la estrategia es militar. Yo entiendo, ¿no? que el mando último es el presidente, pero a cómo están las cosas, en realidad hay que decir las cosas en su término. Son militares desarrollando labores de seguridad pública. Es así. Uh-huh. Y el problema tiene que ver con el paradigma del uso de la fuerza. Y eso, por eso es tan grave. Un militar está entrenado en el uso letal de la fuerza, en el uso extremo de la fuerza, y es su función. Ahí no hay discusión. El problema es cuando estás poniendo a esos efectivos militares a desarrollar las funciones de policía. Mira, venimos ya de una dolorosísima realidad. Hace un mes, la Corte Interamericana sacó una sentencia justo sobre este tipo de cosas, el caso Alvarado y otros, uh-huh. que es la primera vez que la Corte Interamericana elabora muy profundamente, no solo para México, sino para el continente, la participación de efectivos militares en labores de seguridad pública. Se trata de un caso de desaparición forzada. Tenemos documentados cientos de casos de abusos de efectivos de las Fuerzas Armadas, de la Marina. El índice de letalidad de la Marina es superior a casos de guerra, 74 muertos por cada herido, es superior a países en guerra. El ejército es como la mitad. Entonces es así, es una apuesta a la confianza en las Fuerzas Armadas para tratar de resolver la crisis de seguridad que hay. Y me parece que se comete un error gravísimo, otra vez, en el diseño de una institución de seguridad que requiera resolver el dilema de lo que hoy vivimos entre falta de confianza, corrupción, violencia y violaciones a los derechos humanos. Félix Salgado Macedonio. Precisamente ante esto, mira, hay una contingencia en el país. Yo vivo en Guerrero, de allá vengo. Hay una comunidad cerca de Chilapa. Antier, 10 muertos. Ayer, 20 muertos. Enfrentamiento entre grupos delincuenciales contra comunitarios. Sí. ¿Qué es lo que se requiere ahí? La presencia del Ejército Federal. Es necesario. ¿Para qué? Para poner paz, no para ir a enfrentarse, sino para poner paz. La única institución respetable en este país que nos queda, pues es el ejército. No hay otra. La policía está contaminada. Es más, forma parte de. ¿Y el ejército no? La Marina no está corrupta, no tiene casos de corrupción y de abuso. Es lo más salvable que tenemos en este país. Suficiente. Sí. Y mira, es conveniente aquí dejar muy claro, yo apoyo la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le tengo confianza. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas bien. Hay que darle el voto de confianza o el beneficio de la duda, como comúnmente decimos. Emilio es un gran defensor de los derechos humanos, todos defendemos los derechos humanos, no queremos violación a los derechos humanos. Por eso ahora tenemos un presidente diferente al que hemos tenido o a los que hemos tenido. ¿En qué se sostenían? En el ejército. Llegó un momento en que ya tenían que sostenerse en el ejército, porque no tenían sostén popular, porque no tenían respaldo del pueblo. Impuestos mediante fraudes, corrupción y tantas cosas. Y ahora tenemos un presidente popular que trae una gran popularidad, Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que debiéramos darle esa confianza al presidente. ¿Elevando la categoría constitucional? Elevándola a categoría ¿La confianza en una persona?
la confianza en el presidente de la República. Elevada categoría constitucional. Sí, Ese es incluso el comandante supremo de las Fuerzas Armadas está en la ley militar. Sí. Pero hay que ponerlo ya en la Constitución para que sea constitucional, que efectivamente el señor presidente de la República es el comandante supremo. ¿Confianza personal, Emilio? Yo creo que eso es... Déjame poner un ejemplo. Brasil, ¿no? Lula es una persona que llega con una extraordinaria popularidad. E hizo un gobierno en muchas cosas paradigmático en la región, incluso liderazgo global. Las cosas se dieron en Brasil de manera tal que hoy hay un Bolsonaro. Imaginemos que ahora hay un Andrés Manuel que goza de la confianza y el crédito y que luego llega nuestro Bolsonaro. ¿Y le vamos a dar el mandato constitucional para que haga eso? Yo no creo que los pactos de Estado y las reformas constitucionales se hacen en base a una persona. Se hacen en base a un modelo de país y en particular la grave cosa que hemos tenido es que no hemos tenido un acuerdo sobre el modelo de seguridad. No ha habido un pacto de Estado. La crisis de Calderón, la crisis de legitimidad de Calderón generó y destapó un modelo de los últimos 12 años en particular, pero no solo. Y hay que decirlo así, las Fuerzas Armadas fueron partícipes de esta crisis. Sí. Las Fuerzas Armadas han estado involucradas, voy a decirlo, no las Fuerzas Armadas, integrantes de las Fuerzas Armadas han estado involucrados en casos de corrupción. De tiempo atrás, el Instituto Nacional contra las Drogas tenía un general a la cabeza que acabó en la cárcel. O tiros de bollo. Por ejemplo. Y otros casos. Entonces, no han estado exentos de esto. Constitucionalizar esto es, por decirlo menos, de alarma. Yo estoy absolutamente claro del nivel de confianza al que goza el ejército. Estoy absolutamente claro de su función y necesitamos diseñar una institución civil. Mira, en el continente hay 2 países que todavía no tienen secretario de defensa civil. Uno de esos es México. Guatemala y México, ¿no? O sea, estamos caminando en sentido inverso. Pero además no solo eso. De manera inusitada, le estamos dando al ejército un rol, por ejemplo, de desarrollador inmobiliario, sí, para que venda departamentos, para que construya un canal, para que haga obra pública. Pistas de aeropuerto. Pistas de aeropuerto. O sea, resulta que las Fuerzas Armadas en México están teniendo, de veras, muy sorpresivamente, de este gobierno, ni siquiera lo que Calderón les dio. O sea, la militarización no es solo cosa aquella la Guardia Nacional. Está incremento de presupuesto, desarrollador inmobiliario, constructor de obra pública, el aeropuerto y otras. Yo no entiendo, y lo digo de la mejor manera, yo tengo un gran aprecio por Félix, nos conocemos hace muchos kilos, ¿no? en mi caso, mucho pelo, y conozco su trayectoria y la reconozco. Y además en el Senado constantemente estamos discutiendo de las mejores, a veces estamos de lados distintos, a veces de lados conjuntos. Pero esa es la pregunta, Félix. ¿Se le está entregando demasiado poder al ejército que está en lo que ya dijo Emilio y hasta Departamento de Recursos Humanos para contratar choferes de pipas? Todo eso que dice Emilio, de lo que han gozado, esos privilegios se los dieron, ¿no? Ellos hicieron las bardas allá en Texcoco, sí, en lo que iba a ser el aeropuerto. Tienen muchas concesiones que hay que ir quitando, que hay que ir eliminando. Ellos no tienen por qué construir, obviamente. Se las están dando. Bueno, pero se tienen que ir quitando y esas son las cosas que tenemos que ir nosotros valorando. ¿Estás en contra de que construyan pistas y desarrollos inmobiliarios? Por supuesto. El ejército no debe estar ahí. No tienen por qué. No entienden por qué, ¿no? Pero también hay que reconocer que en estos momentos, porque estamos hablando del tema de la seguridad de la nación, ya sabes que hay seguridad nacional, que hay defensa nacional, que hay seguridad interior y todas esas cosas que son diferentes. Pero aquí, mira, yo le pregunto a la gente en las comunidades, ¿qué quieren? ¿Que el mando sea civil de la Guardia Nacional o mando militar? Levanten la mano. 2 por el mando civil y mayoría por el mando militar. Y es que hay que reconocerlo, la realidad es imperante. Si vamos a Guerrero, allá, por ejemplo, se sienten dueños del territorio. Vas en carretera y te paran en los retenes. Y... Te platico una anécdota. La semana pasada estuve con la 4ª Brigada Nacional de Búsqueda. ¿No? Estuvimos en Huitzuco. Sí.
un destacamento pidió pasar al baño y se enojaron las víctimas. Dijeron, ¿y por qué los dejan pasar si no los queremos? Porque ahí han visto la presencia del ejército. Entiendo, por supuesto, que en algunos lugares de la República el ejército es la última frontera, pero es que ya están en la calle. El mes de septiembre, la primera iniciativa que yo presenté como senador fue abrogar la Ley de Seguridad Interior. Yo le propuse al Congreso de la Unión, hagámoslo nosotros, que no lo haga la Corte. Tenemos facultad y la Corte sobresee. Y lo hice, Julio, retomando los argumentos, ahí está en la exposición de motivos, quien quiera verlo, de gente como Mario Delgado, que siendo senador de Morena tuvo un papel protagónico en contra de la Ley de Seguridad Interior. Gente como Dolores Padierna, gente como Alejandro Encinas, gente como Zoé Robledo, incluso también Romero Hicks. La verdad de las cosas es que no pasó eso de abrogar la Ley de Seguridad Interior porque mis colegas de la mayoría no quisieron que pasara. Y no diré nombres, pero me dijeron, mira, no vamos a pagar el costo que eso implica con el ejército. Y se esperaron a que la Corte resolviera. La Corte resolvió por abrumadora mayoría que era inconstitucional. Y la respuesta es, entonces cambiemos la Constitución. Claro. Para mí eso es en serio, yo lo digo en el mejor ánimo. Pero te voy a decir una cosa, perdón. Quien menos hubiera esperado es que Morena hiciera esto. Sí, a ver, Félix. Es de Andrés Manuel, ¿no? Eso ibas a decir. Mira, no. Mira, te lo digo con honestidad, no. No tiene nada que ver lo de la seguridad interior, porque recuerda que ayer era todo el ejército como tal y toda la marina como tal. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Ah, bueno. Y aquí no. Aquí el ejército. Acá nada más la policía militar. A ver, aquí el ejército en sus cuarteles, la marina allá. Y aquí lo que vamos a hacer es que elementos se vengan a formar el cuerpo de policía con instrucción militar, disciplina. ¿Tú sabes qué es la disciplina? ¿No? Entonces, la columna vertebral del ejército. Exactamente. Pero es otra cosa. Si violan los derechos, que para eso van a ser juzgados por autoridades civiles, no por el ejército. Tú checa bien, lee bien cómo viene la propuesta. No, la tengo. El cuarto transitorio que sacan los diputados, ¿no? Bueno, nosotros queremos en el Senado meterlo, tal y como manda la propuesta el presidente de la República. Si es así, lo logramos. Mira, esa parte también transitorio, esto la Guardia Nacional no es por siempre ni para siempre. A los 3 años el presidente de la República va a hacer una evaluación, ¿no? Si funciona o no funciona la Guardia Nacional. Y si no funciona, mira, se disuelve. Serán facultades del Senado disolverla a los 3 o a los 5 años. Yo lo que digo es, si vamos a hacer un esfuerzo de Estado por crear una institución que necesitamos, ¿por qué no la creamos bien de inicio? Mira, una de las razones por las cuales ha fallado la Policía Federal es porque se hizo una institución que no tiene controles ciudadanos, porque no tiene rendición de cuentas, porque no tiene contrapeso. Una de las razones por las que falló la Gendarmería es exactamente lo mismo. Reportaron que iban a cumplir 2.500 metas, solo cumplieron 70 y no hay evaluación, no hay medición. Estamos repitiendo el mismo error como país. Es decir, el dilema de la inseguridad es incuestionable. Eso no hay discusión. Yo lamentablemente he dedicado años de mi vida a documentar la tragedia, lo que eso significa, ¿no? Claro. Acompañar víctimas, o sea, te puedo dar informes nacionales, internacionales, no hay instancia internacional que no diga la crisis profunda de violación a los derechos humanos en México. Vamos a tener que hacer un extraordinario esfuerzo como país, sin duda. Pero entonces, hagámoslo en la dirección correcta, no en la dirección equivocada. A ver, hagámoslo. Félix, te queda el turno al habla. Sí, yo estoy convencido de que hay que apoyar la Guardia Nacional y es urgente. Y creo yo que desde la vez pasada debieron haberlo aprobado los diputados federales en sus términos como venía. ¿Consideras que habrá algún cambio? Pues es que sacaron el cuarto transitorio, sacaron lo medular. ¿Y hay que regresarlo, el cuarto transitorio? Hay que regresarlo, sí. Establecer esa disposición de que el ejército, las Fuerzas Armadas... Pero no es así, Julio, no, o sea, no es el ejército, no es la marina, no, es... Ellos van a seguir al contrario, mira, el país está militarizado, Ajá. ¿no? Los militares en la calle,
pero como te decía, sin ningún marco legal para actuar. Lo que hay que hacer es regresar a los militares, a sus cuarteles, y darle formación a lo que es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional debe existir y debe estar para salvaguardar los bienes de la nación y las vidas. O sea, la vida es lo más importante en nuestro país. Mira, ¿qué es una violación a los derechos humanos? No es nada más cuando matan, cuando hieren o meten a alguien a la cárcel injustamente, cuando la mujer muere de parto, claro, cuando un niño muere picado de alacrán. Pues claro, es gravísimo que haya gente que todavía muere por abandono del gobierno. Es una violación artera a los derechos más elementales, que es el derecho a la vida. Yo vengo de Guerrero. Guerrero es el estado que más ha sufrido por décadas de años, el más marginado, el que se oprime y se pisotea. Hemos tenido gobernadores que se han quitado... Sanguinarios. Sí, claro. En Huitzuco, en la tierra de los Figueroa. Sí, de los Figueroas caciques. O sea, es tremendamente horrible lo que vive Guerrero. La reportera Yadira Rodríguez nos dice que Morena ha expresado hoy en el Senado, en estas negociaciones que se están dando ahí, expresa disposición de discutir la ley reglamentaria a la par de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. Hay 3 leyes que se derivan de esta eventual reforma. Uh-huh. La primera es la ley sobre el uso de la fuerza, uh-huh, la segunda la ley orgánica de la propia Guardia Nacional y la tercera es la ley sobre detenciones. Uh-huh. En 2 de ellas, Julio, estamos en falta. Uh-huh. Hay 2 transitorios constitucionales, uno del 13 y otro del 16, que obligaban a que el Congreso de la Unión legislara en esa. El tema del uso de la fuerza viene de una reforma del 2013 y la de detenciones viene de la Ley General de Desapariciones Forzadas. Uh-huh. Entonces, eso ya tenía que haber pasado, Julio, uh-huh, ¿no? Uh-huh. El tema, ¿por qué sucede? Sucede porque, y lo voy a decir en los mejores términos, está dándose una dinámica en el Congreso donde las leyes de mayoría simple están siendo aprobadas casi en sus términos por Morena. Uh-huh. Empleando aquella frase de no se mueve ni una coma. Uh-huh. Y la oposición ya está en un término de relación donde dice, bueno, es que cuando ustedes pueden, pasan sin consultarnos. A las reformas constitucionales sí nos necesitan. Uh-huh. Entonces discutamos las leyes antes de la reforma constitucional, porque lo que está pasando es que Mario Delgado dijo esta idea, no moveremos ni una coma, y se está convirtiendo en término de relación. Uh-huh. Hemos presentado observaciones hasta en 130 casos, reservas, y pasan 2, pasan 3. Entonces, ahora que viene una reforma constitucional, pues se obliga a construir un acuerdo distinto. Uh-huh. Y varios hemos expresado, no. O sea, quieren una reforma constitucional que supone leyes, vamos discutiendo las leyes, porque luego nos van a planchar. ¿Qué es lo que puede cambiar, Félix Salgado Macedonio? Pues mira, la mayoría en todos los parlamentos del mundo es que quien tiene mayoría eso es aprueba así. Y pasa. Nosotros fuimos legisladores de oposición hace muchos años. Nada más nos presentaban las iniciativas bien calientitas, ni siquiera daban chance de leer y todo se aprobaba. ¿Y qué es lo que han hecho con la Constitución? ¿No? Es un remiendo por todos lados, está parchada. Y al final de cuentas, ¿cuál es el resultado? Y podemos estar aquí legislando y haciendo leyes y leyes y leyes, pero en los hechos no se respetan, se violan, ¿no? Y tenemos el gran problema. Mira, las estadísticas están así. A la gente le preguntas, ¿qué te importa más? ¿La seguridad? ¿El desempleo? ¿La corrupción? Así están, en ese orden. La inseguridad, en primer lugar. El desempleo, en segundo lugar. Y la corrupción, tercer lugar. ¿Por qué? Porque la gente está mal informada. Porque la gente cree que atacando el asunto de la seguridad se resuelve todo. No, tenemos que atacar el asunto de la corrupción. Por eso Andrés Manuel se está metiendo a atacar el asunto de la corrupción. Si atacamos la corrupción, va a haber seguridad. Si no atacamos la corrupción, pues vamos a seguir con lo mismo. Es el problema. Entonces, en este país el problema es la corrupción. Y luego viene lo otro. Y Andrés está dándole el tratamiento así, mira, el bienestar social y esto, lo de la Guardia Nacional, la presencia, la fuerza. Mira. Porque si no, nada más veo una parte, no vamos a tener
resultados. Y a mí me parece, aunque sea cuestionado y criticado, los jóvenes que no trabajan ni estudian, que están siendo apoyados ahora por el gobierno de Andrés Manuel, eso es lo mejor, eso es lo bueno de un gobierno justo, generoso, que aparte está pensando en nuestros jóvenes, que los está apoyando a nuestros jóvenes. O igual decirte, los niños becados que tienen que ir a la escuela. ¿Cuántos jóvenes hay rechazados en este país? En Acapulco está la escuela de medicina. Van a hacer examen 1,400 jóvenes y se aceptan solamente a 200 y 1,200 son rechazados. ¿A dónde van nuestros jóvenes rechazados? Por eso entonces Andrés se reúne con los rectores y acuerdan ampliar las matrículas para que los jóvenes entren a la universidad. El problema de este país es la educación. Y nos falta eso, la educación, la enseñanza. Es necesario, porque si no tenemos esto, pues ¿a dónde vamos? Emilio. Mira, déjame dar el siguiente ejemplo. Yo te voy a dar un vaso de agua de la más cristalina, de la más pura, pero tiene nada más una gotita de cianuro. ¿Tú te la tomas? Pues no. Más o menos es lo que nos está pasando con el Plan de Paz y Seguridad. El Plan de Paz y Seguridad tiene 7 medidas que yo acompaño, me parecen muy sensatas, celebro la visión, pero le pusieron una gotita de cianuro, muy lamentablemente, en la propuesta de Guardia Nacional que están haciendo. Lo que dice Félix en materia de los programas sociales, en materia de atención a los sectores de la población más en desventaja, más reprimidos, más empobrecidos, yo lo considero una virtud, Félix. Acompaño eso. Me parece conveniente. Yo diría esa es una de las grandes expectativas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los derechos sociales. Lo vimos en la Ciudad de México y yo como senador de oposición acompañaré aquellas cosas donde vea avance de derechos. Y lo he hecho, ¿eh? Cuando vinieron varias discusiones, no tuve empacho alguno para subir a tribuna a hablar a favor. Por ejemplo, para modificar la ley en donde se estaba afectando el derecho de algunas personas por su origen de nacimiento para ocupar un cargo público. Y fui el voto de diferencia, ¿eh? Claro. Yo hice, éramos 65. Si yo no hubiera estado ahí, no hay ni quórum. Lo mismo hice para dar el premio a Carlos Payán, ¿no? Estuve totalmente de acuerdo. Y lo voy a hacer cuando haya necesidad, entendimiento, construcción de aquella cosa que veamos avance de derechos y libertades. Pero el plan de seguridad es un vaso de agua cristalina con una gota de cianuro, porque lo que está haciendo es repetirnos un modelo que ya fracasó. Lo que está haciendo es envolvernos en un tema de mando mixto, envolvernos en un tema desde supuestamente no militar a militares haciendo funciones de seguridad pública. Es que es así, perdón. Y yo lo que creo con mucha claridad, para que lo pongamos, es no está a discusión el dilema de enfrentar la seguridad como prioridad de Estado. Pero ahí, Félix, no les da. Ustedes son mayoría. Y es cierto que la mayoría tiene una responsabilidad política para responderle a su electorado, pero tienen que construir acuerdos de Estado. No les da a ustedes. Y la manera de construir acuerdos de Estado no es la manera que están actuando. ¿No les dan los números? No les dan o los la números. idea? No les dan los números. Terceras partes. No les dan los números. Somos mayoría, pero no alcanza. Mayoría claro. simple. Para la reforma constitucional. E incluso hay una enorme diferencia de la votación que recibió Andrés Manuel de la votación legislativa de Morena, ¿eh? O sea, no es lo mismo. Los 30 millones no son iguales, ¿eh? No votaron 30 millones por Morena en el Congreso. Entonces también hubo un mandato de la gente, que hay que así leerlo, de diferenciar. Y eso hay que así entenderlo. Entonces, un dilema de esta naturaleza requiere la concurrencia de todos los actores para construir un acuerdo de Estado, que en mi opinión no pasa por dar un voto de confianza y hacer un modelo constitucional, porque hoy tenemos un presidente al que se le tiene confianza. No, perdón. Es que esa película yo ya la vi. Esa película yo ya la sufrí, ya me la contaron, ¿no? Félix, ¿te sientes a gusto en tu papel de legislador? Sí, ¿Te están dando línea? ¿Hay imposiciones? ¿A fuerza se tiene que sacar de ninguna adelante? manera. Lo que pasa, mira, yo, por ejemplo, yo entiendo perfectamente la postura de Emilio. Él está en su papel. Pero dice que ya la vivió. Yo digo que no la ha vivido. Pues no, o sea, con todo respeto y cariño, no la has vivido. Sí. No la has vivido. Entonces es una nueva experiencia que podemos vivir. ¿Sí? Ya vivimos la de los policías. Ya la vivimos.
No funciona. No sirve. ¿Por qué? Porque está claro. Está sometido. Tiene miedo. Ahora, te estoy poniendo el ejemplo de Chilapa. ¿Quién va ahí? ¿Quién va? Y Tamaulipas. ¿Quién va? Sinaloa, ¿Quién se Chihuahua, mete? Sonora, ¿Quién el va? país ¿Quién se entero. mete? ¿No? El sur. Pero es que esa no es la discusión, Félix. No, esa es la discusión. El fondo del problema es, mira, es como el que dice, mira, ahí viene el alacrán, ve por el médico, me va a picar. Félix, espérate, todavía no te pica, ya estás pidiendo el médico. Esos fueron los argumentos que nos puso Felipe Calderón a la mesa, ¿eh? Esos Sí, fueron los argumentos pero de fíjate, Enrique Peña Nieto a la mesa. Felipe Félix. Calderón Así. proponía todo el ejército a la calle. Mira, Félix, Y aquí no es así. ni han resuelto el marco de la participación de las Fuerzas Armadas, cosa que sigue pendiente, porque se abrogó la Ley de Seguridad Interior. Y nos están proponiendo militares que cambian de uniforme. Militares solo. O sea, ¿cuál es la base de la Guardia Nacional, Félix? Son puros militares. No. ¿Cuál es la base hoy? Incluso, no, como dice Emilio, ahorita no hay base. Es la que vamos a hacer, es la que vamos a Cuando se a abra, formar. ¿con qué fuerza se va a integrar la Guardia Nacional? A ver, se van a contratar 20,000 jóvenes, que ya se ha dicho. A mediano plazo. Jóvenes, que empezamos con 5,000, 10,000, que van a recibir capacitación y adiestramiento en el ejército. Ahí están las instalaciones. La policía no tiene instalaciones. Andan, donde llegan a un municipio, andan rentando en hoteles. Y corriendo, luego los echan tienen, fuera. no tienen. Son 37,000 policías federales, ¿no? ¿Y cuántos realmente son operativos? ¿Y los demás qué andan haciendo? ¿Dónde andan? ¿Dónde están? Algunos son escoltas de no sé de quién. Se supone que ya no deberían de estar, ¿no? El Estado Mayor Presidencial, Emilio, ¿cuántos eran? 7,000. 7,000. En el Estado Mayor sí. Presidencial. Se va a poner ahorita un tianguis ahí para rematar los Audis blindados, nivel 7, de 2,5 toneladas, y con un valor de 6, 7 millones de pesos. Todas esas cosas que le lastiman al pueblo, que le ofenden al pueblo. Absolutamente. ¿Qué dice Andrés Manuel? Yo no quiero eso, no quiero el Estado Mayor Presidencial. Que vayan a la Sedena, que vayan a la Marina, que vayan a la Policía Federal. Se están regresando a sus lugares de origen. Así se formó el Estado Mayor Presidencial, Julio. Para darle protección al presidente. Este presidente no necesita de eso. Lo que él quiere es una Guardia Nacional que le dé protección al pueblo. Está muy ¿Tú bien. habías visto un presidente de la República como Andrés Manuel? Que anda solo, que no anda en carro blindado, que no lo cuidan, que no trae guaruras. ¿Por qué? Porque él lo cuida el pueblo. No solo, pero en otra proporción, Sí, absolutamente. sí. Y ningún presidente ni de ningún otro país como Andrés Manuel. No hay necesidad de no reconocer lo que hay que reconocer, ¿no? Andrés se mueve con un aparato de seguridad absolutamente discreto, ¿no? Sí, pero es un aparato de seguridad, ¿no? O sea, tú vas al Senado y no hay una parafernalia histérica de quien le tiene miedo y 4 cuadras antes hay filtros, ¿no? Y es una cosa muy discreta porque está y llegas y puedes entrar y el presidente está. O sea, eso es así, Félix. Es un aparato muy discreto, no es ofensivo con la gente, no es prepotente. Él se sube al avión. Pero hay un aparato. Solo, va cargando a ver, su yo maleta. no voy a regatear nada. Órale. No regateo, que hay absolutamente otro modelo, pero hay un modelo de seguridad. Lo que yo estoy diciendo es el fenómeno del diseño de la institución de seguridad que requerimos para atender eso requiere retomar los aprendizajes de los últimos 20 años. Todos los expertos lo han dicho. En las audiencias, todos los que han trabajado seguridad pública en este país lo dijeron. La manera en la que se está haciendo no es la forma. Recuperemos la evidencia empírica de por qué fracasó la PFP, la Policía Federal, la Gendarmería, la AFI, y no repitamos esos errores. Por corruptos. Félix Salgado, un hombre que me dices, perdón. Aparte, Emilio es mi amigo, somos amigos. Es tu amigo. Somos muy, Es buen hombre. muy amigos. Y además, Él es un hombre noble,
Ajá. defensor de los derechos humanos. Claro, No, lo hacía. Muchas puedo gracias, yo Félix. opinar de otra Y Félix manera. es mi amigo de hace mucho, desde Sencos. Desde Sencos. Félix, nos decías que además tú llevas una vida sana, que andas en motocicleta, que eres el motociclista, en conducciones de sobriedad Yo soy como la de conduccional. San Marcos, nomás tengo la fama. ¿eh? No es la fama. Sí. Pero me decías algo que me dices que ni no. cigarro, Cuan- ni no. ni café, Nunca, ni alcohol durante Mm, largos años. Bueno, alcohol sí, de vez en cuando ahí Ajá. le echaba. Pero no es mi afición, no me dedico a eso. Claro. Y ya Pero me me decías que dedico llevas a largos trabajar. años sin tomar nada de Pues alcohol. nomás te lo voy a platicar. 88, yo le entré a esto al 88. Ajá. Pero antes, yo soy ingeniero agrónomo. Hay una foto histórica tuya Ah. volteando el costal con las boletas quemadas. Exactamente, el el fraude 88. 88. Sí, sí, claro. 81, yo soy ingeniero agrónomo. 81, 86, soy director del periódico Acción en Iguala Guerrero. Ajá. En el 87 yo participo con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Ajá. soy candidato a diputado federal en Iguala, nos hacen el fraude, pero yo alcanzo a llegar a San Lázaro, cuando el PRI era absoluto con su colegio Sí. electoral, y vacío 2 costales de boletas quemadas, y entonces ya me reconocen la diputación federal. Entonces 88, 91 diputado federal, 92 fui presidente estatal del PRD, en paz descanse, 93 candidato a gobernador contra Rubén Figueroa. Claro. Sí. 94-2000 senador de la República, 99 candidato a gobernador, que No. le gané a René Juárez, el del Ajá. PRI, pero nos hacen el fraude. Hice un éxodo por la democracia con más de 20,000 gentes caminando. Del 2000 al 2003 diputado federal, Ajá. 2004 coordino la campaña de Seferino Torreblanca, el gobernador, y 2005-2008 soy alcalde de Acapulco, Ajá. y 2009-2017 director del periódico La Jornada En Guerrero. y ahorita 2018 senador. Todos los años que tú revisas he estado ocupado. Todos son años ocupado. Ajá. Y tengo 62 años y pico y espero que vivir muchos años. Sin más. vicios. Hasta ahorita sí. Sin Hasta vicios. ahorita sí. Y casi sin canas, ¿no? Casi sin Notable, canas, sí, sí. notable. Pelo natural. Emilio, no puedo dejar de preguntarte cómo te sientes después de toda tu historia, tu historial, tu presencia, tu lucha, segmentos de izquierda o de obradorismo o de progresismo que ahora te reprochan el que se hayas apoyado a Ricardo Anaya, al PAN, al PRD y que hoy seas senador cuando buscaste ser candidato presidencial con ahora. Y la iniciativa ahora sigue trabajando, es una iniciativa de personas que no nos sentimos representadas por las fuerzas políticas, casi unas 100,000 personas en el país, y intentamos construir una candidatura independiente a la presidencia de la República, y las elecciones del Estado de México y de Coahuila en 2017 nos atropellaron, nos arrollaron. Nos hizo cambiar el diagnóstico y pensamos que continuar con esa fórmula iba a ser funcional al PRI. Y creo que el tiempo nos dio la razón. Ahí están las candidaturas de Margarita, del Jaguar y del Bronco para documentarlo. Pero no apoyaste a Y- López Obrador, lle- sino al derechista Ricardo Anaya. Hicimos un proceso de diálogo y llamamos tanto al Morena como al Frente a hacer un debate público, un diálogo público y hacer una agenda. Hubo conversaciones con Alfonso Romo y su equipo y los planteamientos públicos que hicimos jamás tuvimos respuesta de Morena, tuvimos respuesta del Frente y apostamos entonces a un gobierno de coalición, apostamos a generar un cambio de modelo de régimen a través de un sistema parlamentario, modelo que fue derrotado en las urnas. Nosotros nos incorporamos como una cuarta fuerza, no soy ni del PAN, ni del PRD, ni MC, y en ese ánimo justo es que dijimos, nuestro acuerdo se hace válido y por eso me declaré senador independiente, junto con nuestros 2 colegas, Lucía Rojas y Carlos Morales en el Congreso, y llego al Senado justo a hacer lo que he hecho en mi vida, a defender y trabajar por los derechos humanos. Mucha gente consideró que yo no debía haber hecho eso, y como en otras partes de mi vida me pasó, ¿no? ¿Sigues pensando que Ricardo Anaya hubiera sido mejor presidente de la República? Fíjate que creo, sobre todo, más no solo Ricardo, sino el modelo de cambio de régimen en un sistema semiparlamentario, me parece que hubiera hecho mucho bien. Ese proyecto fue derrotado contundentemente en la urna, me hago cargo, y regresó el reloj político de ese sistema semiparlamentario por lo menos 30, 40 años. ¿No? Y hay que hacerse cargo, el pueblo de México no quiso eso. ¿Te sientes hombre progresista o de izquierda? Absolutamente. No, absolutamente. Y entiendo eso bajo el principio de libertad de ideas, de libertad de debate, de libertad de trabajo. Mi trayectoria es eso. Y no es la primera vez que con otros actores de izquierda no estoy encontrado. Cuando estuve en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal así me pasó. En muchas ocasiones fui atacado muy agresivamente por entonces militantes del PRD.
Y bueno, es así, o sea, ser izquierda también significa libertad de pensamiento y acción, ¿no? Félix Salgado. Algún defecto debía de tener. Bueno, alguno, ¿no? Félix Salgado. En mi opinión es que Anaya debería estar en la cárcel. En la cárcel. Sí, en la cárcel. Sé por qué te digo. Y entonces Emilio, con esa visión y óptica política que tenía, y que ahora sabe que no era por ahí, yo siento que Emilio no me tardo mucho en convencerlo. Él, su corazón es Morena. ¿De veras tú crees que va a regresar? Me lo voy a traer para acá. ¿Regresas, Emilio? Se va a estar Mira, acá. Félix está en campaña. Ajá. Tiene que aplicarse porque si sigue como sigue con la Guardia Nacional, nada más está alejando. ¿No harías más, Emilio, dentro de Morena que por fuera? Mira, honestamente no acompaño parte del modelo de conducción. Tengo respeto por Andrés, pero no me gusta su estilo, no me gusta el código democrático, no lo acompaño, no me parece que es el caso. Desde la Ciudad de México no ha sido la primera vez que tengo esas críticas, y me parece que habiendo gente muy valiosa que yo respeto y conozco en Morena, Félix es un ejemplo, gente valiosa, no acompaño el sentido de cómo se construyó ese proyecto. Félix, ya para cerrar, porque Lo se que nos... le choca, le checa. Lo que Él le choca, quiere, le Andrés checa. Manuel, él Quiere, sí lo quiere. falta, te voy a decir una cosa, y es cierto que él dice, como que hace falta tejer fino. Ajá. Te lo digo en serio, ¿eh? Ajá. Yo a veces no estoy de acuerdo con algunas actitudes. Hay que hablar con ellos, hay Claro. que convencerlos. Claro. No hay que aplastarlos. No hay que celebrar eso. Hay que hacer consenso, lo más que se pueda, ¿no? Con estas palabras les agradezco su presencia, su participación en este debate en el que se ha analizado con profundidad y con seriedad el esquema de Guardia Nacional, militarización y derechos humanos. A ambos, muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias, Vámonos a Félix. Acapulco, el puerto más hermoso del mundo. Eso, Del en mundo motocicleta. Sí, moto. Bien, muchas gracias a todos ustedes. Regresamos luego de esta